por asistir a esta 11ª edición de probablemente lo que es el ejercicio más colectivo de reflexión que sobre los temas globales hacemos en el Real Instituto Elcano. Este informe de España en el mundo en el 2023, perspectivas y desafíos, que es, como indica ya que sea la 11ª edición, un ejercicio tradicional de reflexión del Instituto sobre los temas globales y el posicionamiento e implicaciones que para España tiene esos 10 ejes de investigación en los que trabajamos en el Instituto a lo largo del año y que de una manera u otra están reflejados en este documento. Yo no voy a tomarles mucho tiempo en hacer presentaciones, voy a dar la palabra casi de forma inmediata a mis compañeros. Tenemos en el estrado a 4 de los investigadores que se han ocupado de partes importantes del informe. Algunos de ellos, como Nacho Molina y Jorge Tamames, han sido los coordinadores de este esfuerzo. Un esfuerzo en el que, como decía antes, es muy colectivo. En esta ocasión han participado 34 investigadores del Elcano en la elaboración del mismo, de forma que creemos que refleja bien cómo en el Elcano, cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestro posicionamiento, qué creemos que son los temas fundamentales de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo nos puede impactar. Interpretamos que a lo largo del 2023 van a existir una serie de temas que van a marcar la atención internacional, pero también hemos aprendido en los últimos tiempos que la incertidumbre radical es tal que probablemente, aparte de los que aquí vemos, pues van a aparecer otros escenarios, otros temas. Por eso, en esta ocasión, aparte de examinar cada uno de esos ejes temáticos, hemos querido aportar una cierta innovación y hemos construido en cada uno de los 7 grandes temas que creemos que van a dominar la escena internacional y que les voy a decir de forma inmediata, hemos construido un escenario central con sus consecuencias, que es el que ustedes van a ver a lo largo del análisis, un escenario optimista y un escenario pesimista, para que cada uno de ustedes les dé la probabilidad de suceso que quieran o que interpreten que puede ocurrir. Los 7 temas para los que hemos construido esos escenarios y que de una forma u otra son los que identificamos como los grandes temas de la conversación global a lo largo de este año son la guerra en Ucrania, desafortunadamente un año más. Hace un año, precisamente, el mismo día de la invasión, aquí celebramos una reunión en la que lanzamos lo que ha sido un trabajo intenso del Instituto a lo largo de este año, y yo quiero públicamente agradecer a todos los investigadores y muy especialmente a Mira Milosevic, que ha tenido un enorme trabajo a lo largo de este año, junto con Luis Simón o Félix Arteaga, la gente más de nuestro mundo de defensa y seguridad. Ucrania creemos que es uno de los temas, el otro es Europa, una Europa que además tiene como factor añadido la presidencia de España en el segundo semestre de este año del Consejo, con lo cual pues va a estar muy presente en todas nuestras reflexiones. Un tema como es lo que ocurre en el vecindario meridional, creemos que el Magreb y el Sahel van a constituir a lo largo del año una fuente de interés. La conversación global va a estar ahí, en esa rivalidad Marruecos-Argelia, todas las repercusiones de todo tipo que esto tiene para nuestra política exterior y para nuestra economía, no solo la nuestra, la europea. América Latina, como ustedes saben, el Elcano está haciendo de traer a América Latina a la conversación global una de sus prioridades. Creemos que América Latina es un protagonista global,
que hemos pasado esa frontera de que América Latina interesaba por lo que ocurría en América Latina. Hay muchas cosas ocurriendo en América Latina y las seguiremos siguiendo, pero hay una mucho más importante, que es la experiencia y el conocimiento de los latinoamericanos de algunos de los problemas que estamos enfrentando ahora en el resto del mundo. Y traer ese conocimiento y esa experiencia a la conversación global hoy nos parece que es una responsabilidad de este instituto, del Real Instituto Elcano, un think tank español que quiere y aspira a ser un think tank que ofrece inteligencia global en español, que es algo un poco distinto de nuestra naturaleza original. Después, obviamente, la economía y las grandes tendencias económicas, tecnología, economía, van a ser algo realmente que nos va a seguir preocupando a todos. Yo solo tengo aquí una palabra. Creo que la pregunta del millón para saber qué es lo que ocurre, no en la economía española, sino en la economía global, es muy simple. Es si vamos a ser capaces de escapar o no a una crisis financiera en un momento de normalización de los tipos de interés, de la política monetaria y de los estímulos fiscales en el mundo, si el mundo es capaz de evitar una crisis financiera sistémica o en alguno de los lugares con capacidad de alterar sistémicamente el funcionamiento de la economía, mi percepción es que los resultados, tanto en términos de crecimiento o inflación, van a ser muy, muy tolerables, mucho mejores de los que probablemente hoy tenemos en la cabeza, pero que el riesgo de tener un crash financiero en mercados que anticipamos y en otros que nos anticipamos puede ser muy grave. Y les llamo aquí la atención para algo que me parece que es particularmente importante que todos ustedes sigan, que son las negociaciones para aumentar el techo de deuda en Estados Unidos. Si esas negociaciones no ocurren, la opción nuclear de un default de Estados Unidos, evidentemente, nos pondría en un escenario muy distinto al que en estos momentos estamos contemplando. Tenemos asuntos globales, evidentemente, todos los temas relacionados con transición verde, hegemonía de China, Estados Unidos, continuidad de las tensiones proteccionistas, eso que de una manera probablemente muy poco acertada o muy poco precisa se está llamando la desglobalización. Nosotros creemos que no hay desglobalización, pero al menos cuando uno mira los datos, pero sí que hay tensiones que van a hacer esa globalización muy distinta a la que teníamos antes y no es una causa menor de eso todos los temas relacionados con la ausencia de una gran gobernanza internacional. Y en temas de la Agenda 2030, como ustedes saben, se va a proceder a una medición de los resultados de los objetivos del 2030, de los ODS, y realmente pues creo que el mundo se va a enfrentar con una verdad que no es nada agradable. Ni hemos avanzado en transición energética y en economía verde, pero tampoco hemos avanzado en los objetivos del 2030 de la manera que garantizarían su cumplimiento. El informe es un informe que, como siempre en Elcano, es independiente, está basado en datos, está basado en lo mejor de nuestro conocimiento y de nuestros análisis y lo van a tener todos ustedes y todo el que quiera acceder a ello en nuestra web con alguna información adicional. Para presentarlo hoy tenemos a Mira Milosevic, que es la persona que ha seguido con mayor atención todos los temas de la guerra de Ucrania y lo que está ocurriendo en esa confrontación entre libertades y autocracia. Creo que hará su intervención expresándole qué es lo que pensamos en el Instituto, qué puede ocurrir y qué significa lo que está ocurriendo. Después pasaremos a Lara Lázaro, que es una de nuestras investigadoras principales en los temas de geoestrategia de la energía y cambio climático, donde pasaremos revista a los avances en la transición verde. Después tenemos a Jorge Tamames, que es otro de nuestros investigadores que tratará los temas de tecnología, economía y la pugna entre Estados Unidos y China. Y finalmente acabaremos con Nacho Molina. Estos dos últimos, tanto Jorge como Nacho, han sido los coordinadores del volumen que nos habla de Europa y el futuro de Europa.
Así que sin más, agradeciéndoles de nuevo que estén aquí, le voy a dar la palabra a Mira para su intervención. Muchas gracias, Mira. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y tal como ha dicho el presidente del Real Instituto Elcano, este año, el año 2023, estará marcado por la guerra de Ucrania, sin duda alguna, y no solo por la guerra de Ucrania, sino también por todas las consecuencias que esta guerra está produciendo. A pesar de la contraofensiva exitosa de Ucrania, que ha empezado el pasado septiembre, no vemos un final, no vamos a ver un final de la guerra pronto. Es mucho más probable que vamos a ver una guerra prolongada y menos probable es que haya unos acuerdos de paz rápidos, ¿no? La guerra ha entrado en la fase de desgaste y estamos en un momento de lo que yo llamo el equilibrio de la debilidad, ¿no? Occidente y Ucrania están esperando y deseando que las sanciones económicas, políticas, financieras impuestas a Rusia y, por supuesto, la heroica lucha de los ucranianos contra la invasión rusa empiezan, cambiar el curso de la guerra y sobre todo empiezan a disuadir a Rusia a continuar con esta guerra. Rusia, por otra parte, está esperando que la unidad que ha sido ejemplar desde el comienzo de esta guerra, la unidad de los países occidentales en apoyo de Ucrania, empieza a quebrantarse y por lo tanto que Ucrania no va a tener suficiente apoyo tanto militar o económico para continuar la guerra. Por lo tanto, unos acuerdos de paz están muy lejos de ocurrir y lo más probable es que el año 2023 siga siendo marcado por una guerra, por la guerra de desgaste entre Ucrania y Rusia. Este escenario de guerra, de una guerra que está ocurriendo en Europa, una confrontación mayor después de la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvimos las guerras balcánicas de los años 90, no han tenido tanta repercusión ni en Europa ni en el escenario internacional. Más allá de la guerra, y eso sí que en este caso vamos a ver que España, junto con otros países que forman parte de la relación transatlántica, tendrá que afrontar las consecuencias de la guerra más allá de las batallas propiamente dichas en el territorio de Ucrania. España, como otros países, se está enfrentando a un riesgo de la escalada bélica, de los flujos de refugiados, de deterioro económico que está en nuestro país, que no está solo vinculado a la guerra de Ucrania, sino que es una continuidad de los riesgos que se han ya reflejado durante la pandemia y en post-pandemia. Y también se habla mucho de hasta cuándo va a estar esta unidad de los países occidentales en apoyo de Ucrania. Por ahora esto funciona bien y esperemos que siga así. España en el año 2023 mantendrá su apoyo a Ucrania dentro de un marco de la Alianza Euroatlántica y en este sentido, aunque no esté descartable que puedan surgir algunos desacuerdos dentro de esta alianza, por ahora yo digo que creo que va a seguir y sobre todo creo que hay un alto nivel de conciencia que es lo que Rusia quiere, ¿no? Quiere producir y provocar estas fisuras dentro de la unión y unidad transatlántica en apoyo a Ucrania. Sin duda alguna, la guerra de Ucrania ha cambiado completamente la arquitectura de seguridad y defensa de la Unión Europea, de Europa. Está cambiando la relación transatlántica, como hemos visto el año pasado en la cumbre de la OTAN. Esta se ha fortalecido, la Alianza Atlántica se está ampliando hacia Finlandia y Suecia. Y
Lo que sí la guerra de Ucrania ha demostrado y ha puesto en duda o en cuestión la autonomía estratégica de la Unión Europea, y ha subrayado esta necesidad de fortalecer la relación transatlántica. Otra de las cosas que también se han puesto de relieve es que la seguridad y defensa europeas y seguridad y defensa de la relación transatlántica tienen que pasar de un paradigma de las operaciones de mantenimiento de paz hacia una arquitectura de seguridad y defensa territorial con un especial enfoque en disuasión. Porque una de las cosas muy claras de la guerra de Ucrania es que ha fracasado la disuasión, como ha fracasado también la gestión de crisis, y la guerra es un producto de ello. En panorama internacional, en materia de democracia, de derechos humanos y ciudadanía, también están marcados por la guerra de Ucrania. El flujo de los refugiados de Ucrania, se calcula que alrededor de 7 millones de personas han abandonado a Ucrania. La respuesta a este flujo de refugiados ha sido extraordinaria en los países europeos, en España también, que es un país muy solidario y lo ha demostrado en diferentes ocasiones, pero a pesar de esta buena respuesta, también el otro lado de la moneda de la guerra de Ucrania es que demuestra que la guerra en sí ha sido un flagrante quebrantamiento del orden internacional, de los derechos humanos y del orden liberal. Por lo tanto, la guerra de Ucrania seguirá marcando estos estándares que tenemos marcados en los países democráticos y en países liberales. Y para acabar, solo quiero subrayar también que los objetivos de desarrollo sostenible, que ya han sido afectados por la pandemia de coronavirus desde 2020, también se han visto perjudicados por la guerra de Ucrania, y la agenda de 2030 ya ha sido modificada después de la pandemia, en la época de post-pandemia, pero la guerra de Ucrania le hace, demuestra una necesidad de seguir modificándola y adaptándola a este nuevo escenario. No se puede hablar mucho de la guerra de Ucrania, pero creo que mis colegas también tienen mucho que decir, así que muchas gracias. Gracias. Mira, cuando acabemos las exposiciones abriremos un turno de preguntas y probablemente ahí pues podemos ampliar algunos de los aspectos que has subrayado. Mira, Lara, creo que te toca transición verde y COPS. Sí, muchas gracias. Pues en materia de energía y clima seguimos en un contexto de afectación por crisis concatenadas y múltiples, con una situación tras la invasión rusa de Ucrania de inflación, de recuperación post-COVID, de tensionamiento en los mercados energéticos, de crisis también alimentaria, de decisiones de la OPEP esperadas que tensionarían también la oferta. En materia de clima, lo que vemos es que hemos tenido pues para Francia, España, Alemania y el Reino Unido el año más cálido desde que existen registros. Tenemos también la publicación del sexto informe de evaluación del IPCC, del Grupo 2 y del Grupo 3, de adaptación y de mitigación, que nos pintan un panorama crecientemente arriesgado para la estabilidad económica y social a lo largo y ancho del planeta. Vemos también que hay tensiones entre los mayores emisores, China y Estados Unidos, tensiones intermitentes que han dilatado y han retrasado la acción acelerada durante la COP. Afortunadamente, en la reunión del G20 pues se restablecieron esas conversaciones sobre clima y eso aceleró las conversaciones inusualmente lentas en la COP27 Sharm el Sheikh. Esto con respecto al contexto. Con respecto a la respuesta, vemos que si bien 2022 era el año de la verdad en la política energética y política climática, podemos decir
poco lo mismo de este año que viene, 2023. A nivel internacional, ¿qué es lo que esperamos? Pues durante la COP28, que se celebrará en Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de este año, lo que esperamos es la primera evaluación, la finalización de esa primera evaluación del Global Stocktake, de cómo vamos en el cumplimiento de nuestros objetivos de mitigación del cambio climático, ¿no? Aparte de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la COP28? Pues tenemos que cerrar las brechas de ambición, de adaptación y de financiación que quedaron pendientes, que siguen pendientes. En cuanto a la mitigación, ¿qué es lo que deberíamos tener encima de la mesa? Pues deberíamos tener encima de la mesa unos compromisos determinados a nivel nacional que estén alineados con el objetivo acordado y reforzado en la COP26 de Glasgow de limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5 grados a finales de siglo con respecto a la media de la temperatura global de la era preindustrial. En teoría, tendríamos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% en 2030 con respecto a los niveles de emisiones de 2019. Con los compromisos que tenemos encima de la mesa, tenemos una reducción de emisiones del 0,3%, es decir, la brecha es realmente grande. En cuanto a la adaptación, tendremos que trabajar para lograr ese objetivo global de adaptación a los impactos del cambio climático. Tenemos también muchos deberes en cuanto a la financiación climática. Decía la decisión ómnibus de la COP27, que la financiación climática internacional ascendía a 803.000 millones, pero que las necesidades de financiación para la transición están en el entorno de los 4 billones de 12 ceros. Es decir, esa brecha de financiación y esa escalada de financiación es absolutamente fundamental a futuro. Tenemos también que cerrar la brecha de la financiación climática internacional comprometida ya en 2009 de alcanzar esas transferencias de 100.000 millones de dólares de los países desarrollados a los países en desarrollo. En 2020 estábamos en 83.300 anuales y el no haber cerrado esta brecha, el no haber llegado a cumplir con ese compromiso, lo que hace es minar la confianza internacional entre las partes para aumentar la ambición. Tenemos, por otro lado, que establecer un objetivo de financiación climática internacional para después de 2025 y los trabajos siguen avanzando. Si por algo se va a recordar la COP27 es por haber acordado el establecimiento de un fondo para las pérdidas y los daños, es decir, aquellos impactos del cambio climático que no hemos reducido y a los que no nos vamos a poder adaptar. La operacionalización de este fondo va a ser compleja y va a haber, esperamos, batallas entre las partes, porque el establecimiento del fondo ya supuso tensiones en la COP26. No salió este fondo, en aquel entonces se llamaba la facilidad para las pérdidas y los daños. En esta COP27 sí se acuerda el establecimiento de este fondo, pero este fondo tendremos que encajarlo en la arquitectura financiera internacional y tendremos que ver quién contribuye y a quién va a beneficiar y en qué condiciones. Hay un comité de transición operativa para este fondo y tendrá que determinar cuáles son los términos de referencia, cómo van a acceder las partes a la financiación, etcétera. Más allá de estos elementos, tenemos también, en materia también de financiación climática internacional, la agenda de Bridgetown, que es una iniciativa de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para la reforma del sistema financiero internacional y para ayudar a que los países en desarrollo puedan acceder a la financiación tanto para la mitigación como para la adaptación y para las pérdidas y los daños. Así que tendremos que estar atentos a las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a ver qué acogida tienen estas iniciativas. Nuevas iniciativas que podremos ver en este año. Pues, entre otras, y esto se recogía también en la decisión ómnibus de la COP27, y capitaneado, entre otros, por la India, es este cambio en los estilos de vida, es decir, atacamos aquí el lado de la demanda y no solo de la oferta. También apoyado por la presidencia de la COP, el Global Cooling Pledge, es decir, cómo reducimos esas emisiones del sector de la calefacción y del aire acondicionado, que es significativo. Si pasamos ya a
a hablar de la Unión Europea, pues en 2023 tenemos pendiente también muchos expedientes. Tenemos que determinar en esa revisión de la Directiva de Energías Renovables si nuestros objetivos de penetración de renovables en 2030 van a alcanzar el 45% que proponía el plan de respuesta a la invasión rusa de Ucrania, REPowerEU, ese 45%, que bueno, que está en debate todavía. Frans Timmermans decía el otro día que bueno, que es un objetivo que es ambicioso pero que es alcanzable y que si bien estaba claro por el tema climático que deberíamos acelerar en esa transición energética, pues ahora la seguridad energética nos indica que esto es un imperativo. Tendremos también avances y la conclusión de las negociaciones en cuanto a los objetivos de eficiencia energética. En el plan REPowerEU se pasaba de un 9% que se proponía en el Fit for 55 a un 13%. Veremos dónde queda. Quizá uno de los elementos más importantes de la conclusión de las negociaciones del Fit for 55 sea el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el CBAM, que comenzaría a operar este año 2023 en su fase piloto, recogiendo información hasta 2026 y a partir de 2026 ya pues, bueno, se tendrían que presentar esos certificados CBAM con el objetivo, este arancel, de nivelar el terreno de juego para las empresas europeas y para las empresas de fuera y haciendo una reducción gradual de los permisos de emisión comercializables gratuitos de los que disfrutan ahora aquellas empresas industriales que están cubiertas por la Directiva 87/2003 y que están más expuestas al comercio internacional. Entonces, esto, bueno, hay un debate sobre si este mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el CBAM, es un mecanismo proteccionista o no. La posición de la Unión Europea es que esto es un mecanismo que está alineado con lo que puede, según se diseñe, puede ser perfectamente compatible con las reglas de la OMC, atendiendo al artículo 3 y a las excepciones del artículo 20b y 20g. Y, bueno, pues estos son quizá algunos de los elementos pendientes más importantes. A nivel de el acompañamiento que haremos con el desarrollo del Fit for 55 de la sociedad, porque recordemos que el Pacto Verde Europeo quiere ser esa estrategia de competitividad y desarrollo, de desacoplamiento del uso de los recursos y el crecimiento económico que no deje a nadie atrás. Bueno, pues para la extensión del mecanismo europeo de emisiones y ese ETS2 que cubrirá el sector de la construcción y el sector del transporte, se prevé un mecanismo, este Fondo Social para el Clima, mediante el cual pues las familias más vulnerables y las empresas más vulnerables pues podrán acceder a este Fondo Social para el Clima dotado con 86.700 millones de euros. En España tenemos también una agenda bastante cargada que incluye la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Ha habido alguna publicación que indica que los objetivos van a ser significativamente más ambiciosos de los que teníamos en el PNIEC de 2020 y, bueno, si se aumentasen de manera significativa la penetración de renovables, pues tendríamos que ver qué es lo que pasa con los permisos y si se aceleran o no para cumplir con esos objetivos. También veremos la revisión, la primera revisión o el inicio de la revisión de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y se desarrollará también el Comité de Personas Expertas sobre Cambio Climático y Transición Energética. Con respecto a las perspectivas que podemos esperar, pues esos tres escenarios, el verde, el ámbar y el rojo. En un escenario verde pues veríamos un desacoplamiento acelerado de Rusia, veríamos una coordinación de la política energética y de los consensos dentro de la Unión Europea, veríamos una apuesta clara por un despliegue acelerado de las renovables, veríamos una vuelta al carbón puntual
y acotada. En cuanto a clima, pues veríamos un aumento significativo de los compromisos de cambio climático con unos NDCs que estarían alineados con el objetivo de limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5 grados, con una conclusión ambiciosa del paquete Fit for 55 y un PNIEC ambicioso, ¿no? Y además una presidencia española del Consejo pues centrada no solo, como comentaba el presidente del Gobierno, en seguridad energética, en crisis económica y en autonomía estratégica, sino también muy centrada en agenda verde. Este escenario quizá no sea el más probable, por lo menos en este momento, y veamos un escenario ámbar como más probable en este momento, con pues más dificultades en esos consensos dentro de la política energética europea, pues unos NDCs que no son unos compromisos determinados a nivel nacional, compromisos climáticos que no están llegando a los objetivos que necesitamos y en un escenario ya pues rojo o un escenario pesimista, pues veríamos unas dificultades, ralentización del Pacto Verde Europeo, una disociación más a largo plazo de los objetivos climáticos y de los objetivos de seguridad energética, y en materia de clima pues podríamos ver incluso en este escenario pesimista pues un abandono de la Unión Europea de la COP28, cosa que ya pues pudo en un momento dado potencialmente ocurrir en la COP27, y objetivos tanto europeos como nacionales que no están alineados con ese 1.5. Y lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si es un resumen justo, pero hablan a trompiconos, se comprometen poco, destinan poco dinero a la mitigación, pero la diplomacia climática está a full. Quizá lo ponen un poco difícil a los optimistas como yo, ¿no? Dios quiera que la tecnología venga a solventar lo que difícilmente estamos viendo que la diplomacia hace, o los avances son muy, muy lentos. Jorge, Estados Unidos, China, para animarnos. Sí, Estados Unidos, China y economía, y por seguir un poco con esta temática del escenario rojo, aquí digamos que un poco el eje conductor de estos temas que son dispares es que nos encontramos cada vez más en un mundo en que las consideraciones de geopolítica se imponen sobre las de eficiencia económica, ¿no? Entonces, tiene sentido empezar esta intervención con la relación China-Estados Unidos. Aquí creo que cada año nos preguntamos, ¿no? Desde hace tiempo, bueno, ¿seguirán China y Estados Unidos en esta senda de mayor rivalidad? Y yo creo que ya podemos dar por hecho que esto es algo estructural, ¿no? La rivalidad China-Estados Unidos está profundamente enquistada, y además esto es fácil de entender si situamos adecuadamente a cuando se remonta. Cuando se trata este tema, lo habitual es remontarse a la presidencia de Trump como un momento de un punto de inflexión, pero realmente esa rivalidad la antecede un poco, ¿no? En un artículo muy famoso de Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, sobre el famoso pivote de Estados Unidos a Asia-Pacífico, se publicó en octubre de 2011, ¿no? Es decir, vamos camino de hace 12 años, y desde entonces la tensión entre las dos grandes potencias pues solo ha ido a más. De cara a este año hay dos focos importantes a los que atender. Uno es el estrecho de Taiwán, ¿no? Yo creo que en la guerra de Ucrania el daño que ha hecho a la relación China-Estados Unidos ya está constatado y de alguna forma está más asumido, pero la cuestión de Taiwán tiene un potencial explosivo mucho mayor. Lo vimos con la visita de Nancy Pelosi durante verano, ¿no? y la tensión que se promovió en la relación Washington-Pekín, y la podríamos volver a ver este año si el nuevo presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, decide hacer una visita, ¿no? Cosa que puede hacer sin el necesario respaldo de la administración Biden, pero que sumiría a Estados Unidos de nuevo en una situación de enorme tensión diplomática. El otro punto de fricción es la competición económica y tecnológica entre los dos países. Aquí hay dos variables importantes. Una será la evolución económica de China a lo largo del año, ahora que tiene que lidiar con un escenario de COVID descontrolado, un poco similar al que nosotros hicimos frente en los últimos años y que ya hemos dejado atrás. Pero me parece que vale la pena destacar que en este asunto, digamos, del comercio y las relaciones económicas y tecnológicas, el actor más revisionista es Estados Unidos, ¿no? El actor al que el status quo anterior no le sirve es Estados Unidos. Y eso también lo vemos en algunas fricciones que se están generando con la propia Unión Europea, ¿no? A raíz de este pacto, este programa de combate del cambio climático, el IRA. ¿Dónde deja eso a la globalización de la que hablábamos antes? Bueno, yo creo que a la globalización le pasa un poco como a Mark Twain, ¿no? Que las noticias de su muerte muchas veces están exageradas.
Es verdad que llevamos repitiendo esta idea de que se termina la globalización mucho tiempo. Los problemas de la OMC se remontan incluso a los tratados regionales de comercio durante el final del mandato de Obama. Y es verdad que no hay que dar por descontado el crecimiento, o sea, el comercio internacional como un motor de crecimiento y que ahí va a seguir y se va a transformar más cualitativamente que cuantitativamente. Pero es verdad, y se comprueba pues cuando vemos cómo operan de manera cada vez más disfuncional foros como el G20, que efectivamente el peso de la geopolítica también está generando pues fricción en este ámbito, ¿no? Es verdad que cuando observamos estos procesos de friendshoring o de nearshoring, de los que tanto se habla, ¿no? de transformación de las cadenas de producción globales, lo que vemos es que los principales países beneficiados, o sea, no se produce una reindustrialización a escala masiva en los países de Europa o del Atlántico Norte, sino que son países como Vietnam o México los que están más posicionados para beneficiarse de este proceso. Y bueno, con esto entro un poco en las perspectivas económicas nacionales propiamente dichas. Es verdad que en este entorno todos los países se han hecho frente durante 2022 se ha truncado esas perspectivas de recuperación económica muy robusta post-COVID. Es verdad que a finales del año y principios de 2023 hemos constatado que algunas de las previsiones más catastrofistas del curso de la economía, ¿no? Y en especial de la economía española, no se han llegado a constatar, afortunadamente. Es verdad que nos encontramos ante un año de fuerte desaceleración económica, pero digamos, el panorama que atisbamos cuando terminamos de redactar este informe es de un optimismo cauto, ¿no? Si conseguimos esquivar esas crisis financieras, ese mix de política monetaria y fiscal que va a ser muy delicado, es verdad que las perspectivas de recesión global que parecían inminentes a la vuelta del verano se encuentran algo atenuadas. Comento que es complicado este mix, ¿no? entre una política monetaria que se ha vuelto muy restrictiva y una política fiscal que aún tiene que acompañar, digamos, no solo la recuperación post-COVID, sino hacerse cargo de pues algunos de los problemas que han planteado pues, el alza en los precios energéticos o también en los precios de la alimentación. Por lo tanto, hay que alcanzar un equilibrio y ese equilibrio es muy delicado, ¿no? Lo hemos visto en el caso del Reino Unido como los mercados financieros ya no permiten o ya no toleran una experimentación muy heterodoxa con según qué tipo de políticas, ¿no? Macroeconómicas. A escala europea va a ser muy importante, y este es el año clave 2023, la reforma de las reglas fiscales. Es verdad que la Comisión Europea ha avanzado una propuesta que es bastante positiva. Es una pena que no sea algo más ambiciosa habida cuenta del momento en el que se formula, ¿no? Que sería uno para replantearse la gobernanza económica europea de una manera muy ambiciosa, ¿no? Atendiendo a la necesidad de garantizar ciertos bienes públicos a escala de la Unión Europea, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en cuestiones como la sanidad o la energía, pues hay una aproximación similar a la que se adoptó con la salud. En la pandemia sería lo más indicado y todavía falta en este ámbito algo más de ambición. Entonces está pendiente de ver cómo se desarrolla esa propuesta de reforma. Y ya por terminar, ¿no? En el ámbito tecnológico europeo, nos encontramos con que, sobre todo para España, el foco principal será evidentemente la presidencia española de la Unión Europea en la segunda mitad del año. El Ministerio de Asuntos Exteriores, de los 10 ejes de trabajo, ha identificado 2 claramente vinculados al ámbito tecnológico, como son el desarrollo de la agenda digital europea y el impulso del mercado interior en el ámbito de la tecnología y el digital. Eso se une a la ejecución de varios PERTEs, ¿no? Con un marcado carácter tecnológico, como el aeroespacial o el de semiconductores. Tal vez lo que falte para España, que es una cuestión que también ha afectado a otros países europeos, pero que algunos están empezando a cambiar, ¿no? El caso de Países Bajos, Francia, Dinamarca, es considerar la tecnología no solo como un asunto desde el ámbito regulatorio, que es lo que tradicionalmente ha hecho la Unión Europea, sino con una perspectiva también de geopolítica, ¿no? Porque esto se ha convertido en otra arena en la que el conflicto entre grandes potencias pues marca los desarrollos. Un objetivo claro para España en este ámbito sería ascender en el ranking de Estados miembros europeos con mayor madurez digital. Es verdad que en los últimos años el progreso ha sido positivo. España en 2020 estaba en el puesto 11, ahora ha terminado 2022 en el 7º puesto. Y la idea es que consolide y amplíe esa posición, ¿no? Dentro del grupo D9+, que es el de los Estados europeos con mayor madurez digital. Y esto es un poco la perspectiva en estos ámbitos, creo que es el resumen y ahora a lo mejor podemos pasar
Bueno, siguiente y luego aclarar en las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Nacho, Europa. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, desde un punto de vista de la política europea y en general la política exterior de España en este año, digamos que podemos jugar con 3 momentos del año: enero, donde estamos ahora, julio, mitad de año, y diciembre, final del año. Ahora estamos con Ucrania. Enero empezamos el año con Ucrania como enorme prioridad de la política europea y de la política euroatlántica. Y para desde el punto de vista español, la guerra de Ucrania, siendo como es un enorme desafío a nuestros valores y a nuestros intereses más fundamentales, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura de seguridad europea, desde el punto de vista también de las reglas de cómo se estructura el orden internacional, también de lo que supone una amenaza directa a lo que es las fronteras de la Unión Europea, no ya de un Estado soberano que ahora ya es candidato a la Unión, y todas sus repercusiones del ámbito económico, energético, que ya se han mencionado. Pero es verdad que desde el punto de vista de España, de la política española, la reacción a la agresión de Putin desde el febrero pasado ha tenido elementos positivos. Ha tenido elementos positivos de, primero, un alineamiento, digamos, doctrinal, desde lo doctrinal hasta lo operativo por parte de la comunidad euroatlántica, incluso recuperar, ¿no?, la idea de, como se vio el año pasado, en esa sintonía entre la brújula estratégica y el concepto estratégico OTAN, y en Madrid, ¿no?, se escenificó también esa parte. Desde el punto de vista de la seguridad y defensa propiamente española, se ha anunciado nada menos que el cumplimiento relativamente rápido del objetivo del 2% del gasto en seguridad y defensa. Ha ido en paralelo también al anuncio de Alemania, que es, ¿no?, otro país que históricamente ha estado por debajo, ¿no?, de lo que le correspondería en su contribución a la seguridad y la defensa. Es un parteaguas en ese sentido. Y bueno, lo que habrá que ver es cómo esto se implementa bien, porque cuando se anuncian recursos desde luego financieros, pero también más capital político a la seguridad y la defensa, pues se corre, bueno, el riesgo de no hacerlo bien. Pero en general hay un elemento ahí positivo. Hay otros instrumentos de la acción exterior que en este año van a reforzarse. Por la presidencia española de la Unión Europea hay más dinero para la acción diplomática. En el terreno de la cooperación al desarrollo también es un año de aumento de los recursos destinados a la cooperación y además de reforma del marco normativo. En el ámbito de la acción cultural hay también, por ejemplo, este proyecto de la nueva economía de la lengua. Es decir, que es un año, en principio, de invertir capital en lo exterior, y esta parte de cuál es el gran problema, el gran escenario negativo, ahora que Ucrania ha ayudado a alinear y a destinar más interés y más recursos, es que el año 2022 ha sido, aunque fue muy impactante la agresión, mantener la unidad de los europeos y con Estados Unidos ha sido relativamente fácil. No hemos hablado de que el sur global en general no ha estado tan impresionado con la agresión a Ucrania que lo que ha sido la comunidad euroatlántica. Eso es verdad y eso es un elemento de problema, pero en general lo que ha sido la Unión Europea y la OTAN sí que lo ha estado. Y puede ocurrir en 2023 que esto no sea el caso. Estamos en el contexto de un conflicto y puede empezar a haber pues algunas disensiones estratégicas sobre cómo gestionar la relación con Rusia. Recordemos que cuando esto ocurre, pues sufre mucho Europa y sufre mucho la política exterior española. La última vez que tuvimos esta disensión en el contexto de la guerra de Irak, 2003-2004, pues sufrió la Unión Europea y sufrió la política exterior española. Por tanto, mantener la unidad y saber cómo gestionar estas diferencias es importante. Esto me lleva a la presidencia española, porque si algo, y por tanto ya nos vamos al mes de julio, el 1 de julio comienza la presidencia del Consejo. Si algo es responsabilidad del ejercicio de la presidencia es, bueno, esto que se dice ser un honest broker, mantener la unidad, y si hay un momento en que es especialmente delicado mantener la unidad de los 27, va a ser en este año. Y ahí le toca la responsabilidad a España con ese protagonismo que le otorga
este papel, un papel en el cual, aparte de la presidencia, tiene un elemento puramente legislativo. Estamos además a final de una legislatura europea. Recordemos que ya en 2024, el año que viene, habrá elecciones al Parlamento Europeo. Se están cerrando trílogos, procesos legislativos. Esa parte, digamos, técnico-jurídica y que sin duda los negociadores españoles harán muy bien. Pero luego hay un elemento, sin duda, mucho más político, cómo en este semestre España también es capaz de proyectar sus intereses e impulsar el proceso de integración europea. Esto parece que lo quiere hacer, según lo que ha anunciado por los responsables del Gobierno, a través del concepto de la autonomía estratégica abierta, que ya se ha mencionado antes aquí. Es verdad que, como también se ha dicho, lo ha dicho Mira, en este momento no se quiere poner tanto el énfasis en la autonomía estratégica en el ámbito de la seguridad y la defensa, porque cuando los europeos hablan de autonomía estratégica en ese ámbito están pensando en Estados Unidos y estaban pensando sobre todo en el presidente Trump. Ahora que por ahora mantenemos esto que decía Lord Ismay, ¿no?, el primer secretario general de la OTAN, de Americans in, es muy importante, los americanos siguen in, y los Russians out, recordemos, ¿no? Y lo que necesitamos es que Germans o Spanish up, ¿no? Que esta era la idea de que los alemanes no se implicaran en política de defensa. Ahora queremos que Alemania lo haga, queremos que España lo haga, queremos que aquellos países que tradicionalmente en la segunda mitad del siglo XX han estado un poco más pasivos, ahora estén más activos. Queremos seguir teniendo a los americanos dentro y seguiremos queriendo a los rusos fuera. Pero es importante que pensemos que en el año 2024 puede volver a haber elecciones en Estados Unidos, puede volver a ganar volverá a haber elecciones en Estados Unidos cada año, bisiesto hay siempre elecciones presidenciales, pero desde hace siglos, pero sí que puede haber un presidente que ponga en cuestión el compromiso de Estados Unidos en la defensa de Europa, pero en este momento lo que se quiere es subrayar ese alineamiento. Pero sí que es verdad que la autonomía estratégica sigue alta en la agenda cuando hablamos, por ejemplo, de energía. Y 2022 ha sido un año muy importante en avanzar en el desacoplamiento de la dependencia energética, sobre todo en el terreno del gas, con respecto a Rusia, pero sabemos que ahí tenemos grandes desafíos, ya algunos los ha mencionado antes Lara. Y también está sobre el papel, y esto viene en la pandemia, se subrayó mucho, la autonomía estratégica en el ámbito industrial, tecnológico. En este caso no estamos pensando tanto en Rusia como evidentemente en China, y algunos elementos más en el ámbito de la salud, en el ámbito alimentario. Yo creo que este es un concepto con el cual España puede jugar su liderazgo, además con este adjetivo de abierta, porque no somos un país proteccionista, sabemos que hay otros Estados miembros que son un poquito más, y nosotros, España, le gusta un mundo abierto, pero también un mundo donde Europa, sin usar estos conceptos del presidente Macron sobre la soberanía europea, pero donde Europa tenga capacidad por sí sola de ser capaz de ser un actor global y no ser un espectador de lo que pasa entre China y Estados Unidos, o que cuando una potencia regional declinante pero agresiva como Rusia nos ataque no podamos reaccionar o sigamos necesitando que Estados Unidos, cosa que se agradece mucho, pero que sigamos necesitando que Estados Unidos básicamente provea de armamento a Ucrania. Y esto ya para ir concluyendo, ya vamos acercándonos al último elemento que dije, que en diciembre habrá elecciones. Y hay una paradoja, ¿no? No hemos hablado también de un cierto elefante, no sé si en la habitación, pero desde luego en las conversaciones en Madrid y en este país, ¿no?, sobre una situación política muy polarizada, donde por lo visto estamos en desacuerdo en casi todo. Sin embargo, cuando uno mira la política exterior, la política europea de este año, con excepción, y lo digo claramente, con excepción de lo que tiene que ver con la relación Marruecos o el triángulo Sáhara-Marruecos-Argelia, que tal vez quizá mi compañero Haitham Amir a lo mejor tiene oportunidad luego de decir algo, con excepción de eso, nunca antes ha habido tal grado de alineamiento. No ya entre los dos principales partidos españoles, sino entre la propia opinión pública. Hemos hecho encuestas en el Instituto Elcano, que como saben hemos publicado sobre lo que opinan los españoles de la OTAN, sobre lo que opinan los españoles de Ucrania y de la actitud que hay que tener en la amenaza, en el desafío ruso, sobre nuestra actitud hacia la Unión Europea, hacia la integración, hacia cómo debe de avanzar esa Unión Europea. Y es muy grande la sintonía, digamos, social y política, lo cual es llamativo, es una paradoja con respecto a el ruido
que tenemos en otros elementos. Sería muy importante, es un gran desafío que es de política, digamos, doméstica, pero en el fondo es claramente de cómo nos proyectamos al mundo, que esto se mantenga, que a pesar de que el año que viene no es previsible que la crispación o la polarización disminuya, porque tenemos elecciones, pero que ser conscientes de que tenemos este gran tesoro, porque cuando nos comparamos con otros países de Europa, la situación de España tiene esta ventaja. Hay una intuición, en el mejor sentido de la palabra, de los españoles y de sus dirigentes sobre qué es bueno una España conectada con Europa, una España conectada con el mundo. Eso no ocurre en otros países. Pensemos hace meses el resultado electoral en Francia, pensemos en el resultado electoral en Italia, pensemos en Brexit y Reino Unido, pensemos en Polonia, pensemos incluso en una cierta confusión estratégica de Alemania en los últimos años, que este año se ha puesto de manifiesto también en su relación con Rusia. Yo creo que eso es algo importante a mantener. La parte buena es que cuando el año que viene nos vamos a reunir aquí en enero, ya habrán sido las elecciones, el presidente del gobierno que salga de esas elecciones, o bien siga siendo Pedro Sánchez, o bien sea el líder de la oposición, seguirán siendo europeístas, y por tanto, ser capaces de encapsular un poco estos consensos de cierto ruido y ser capaces de darnos cuenta de que España y su sociedad está alineada con estos intereses y valores que hemos puesto de manifiesto aquí, también la defensa de la Agenda 2030, de la acción climática, de una gobernanza global, y por supuesto de defender lo que hoy en día se está jugando en el campo de batalla en Ucrania, con todo lo que eso tiene detrás. Yo creo que es importante, y me paro aquí. Muchísimas gracias. Yo creo que en los últimos 50 minutos hemos puesto sobre el tapete muchos aspectos. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen preguntas, o sea que vamos a abrir un turno de preguntas que vamos a intentar responder. Vamos a ir tomando preguntas de la sala y algunas de las preguntas que nos están viniendo de la pantalla. Quienes están en la pantalla saben que pueden hacer las preguntas en actividades@rielcano.org, o sea que, por favor, háganlas. Vamos a empezar de derecha a izquierda, o sea que ahí estamos. Soy Federico Gianni, ministro del Aire y vicepresidente de Defensa España. Viendo el título de la estupenda presentación que se ha hecho hasta ahora, España en el mundo en el 23, tengo dos pequeñas observaciones. Para que España esté en el mundo completo, en el mundo que incluye el universo, tenemos que cuidar nuestra proyección hacia el espacio. El espacio es el futuro de la humanidad y el futuro de España. Entonces, esa nota quería hacerla, entre otras cosas, por mi antecedente como general del Ejército al Aire. Y segundo, se ha tocado, como no podía ser menos, las tensiones entre China y Estados Unidos, y nos hemos olvidado, quizás, porque no miramos a nuestro pasado. Filipinas está allí. Filipinas fue 333 años ligada a España, y la actitud de Filipinas en el mar de la China, en el sureste asiático, es fundamental. Las islas Spratly están al lado del territorio económico, la zona económica filipina. Entonces, simplemente eso, que no nos olvidemos que nuestra proyección en el mundo no se puede entender sin nuestro pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general. Le contesto muy rápidamente a sus dos observaciones, que las acepto de arriba abajo. El Cano está haciendo un enorme esfuerzo por atraer a todos aquellos que realmente tienen preguntas que contestarnos. O sea, nosotros tenemos que financiarnos. El 87% de la financiación del Real Instituto Elcano viene de fuentes privadas. No somos una institución que dependa y que cuelgue exclusivamente de los presupuestos, un 13%. El resto lo estamos obteniendo competitivamente en el mercado. Y para nosotros es muy importante incorporar a diversos segmentos, intereses, stakeholders de la sociedad española, no solo porque nos traigan recursos, sino porque nos traen preguntas. Y a nosotros, como investigadores, lo que nos interesa es la calidad de las preguntas. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por atraer
todos los temas del espacio. Hemos seguido con mucha atención el debate de la Agencia Espacial Española. Estamos siguiendo qué es lo que está ocurriendo en el mercado, pero desafortunadamente todavía no hemos conseguido captar patrones en ese sector que nos encantaría. Tenemos a Airbus, que es uno de nuestros grandes colaboradores, y en defensa y seguridad los temas, espaciales están presentes de una forma u otra. En el segundo de los temas, Elcano no olvida Asia, ni olvida Filipinas. De hecho, tenemos un programa conjunto con el Instituto Cervantes donde estamos viendo la presencia del español y la presencia de la cultura española y del soft power español en Asia. Hemos publicado un magnífico informe sobre Japón, tenemos uno sobre Corea y estamos trabajando en estos momentos en algún otro país, pero la verdad es que la pandemia nos mató. Nos impidió poder seguir a acceder a los países y ese es un proceso que vamos a retomar a lo largo de este año. Pero nosotros no tenemos una visión geográfica de la globalización. Y si consulta nuestro índice de presencia global, Elcano, en la que intentamos ver no solo los temas, económicos, sino también la proyección de poder blando y la proyección militar, verá cómo seguimos, los países de Asia y en el caso concreto que usted menciona de Filipinas. Pero sin duda alguna nos encantaría tener más stakeholders que tengan intereses en Asia y que nos hagan las preguntas que nosotros podemos responder, y nos encantaría tener más stakeholders, más empresas que estén en el sector aeroespacial y que nos quieran hacer preguntas y quieran trabajar con nosotros en la búsqueda de respuestas efectivas. Teníamos ahí, vamos para allá y ahora... Hola, soy Ennio Campoli, estoy opositando al Cuerpo Diplomático Español. Tendría dos preguntas. Por un lado, en relación a los microchips, estamos viendo que hay un mayor proteccionismo de Estados Unidos hacia los microchips. ¿Esto puede indicar a que en el futuro ya no van a proteger tanto a Taiwán ante China y que Europa tampoco podamos depender tanto de Taiwán para los microchips y que se acerque más a los Países Bajos principalmente, supongo? Muy bien. Y la segunda pregunta, si también puedo, sí. Es ya en cuestión de Rusia. Estamos viendo que están apareciendo más tropas en el sur de Bielorrusia. ¿Vamos a ver otro ataque hacia Kiev ahí o las defensas son suficientes de Ucrania? Bueno, esta segunda parte te la va a contestar Mira. Para el tema de microchips vamos a tener a Raquel. Raquel, que es nuestra investigadora en temas tecnológicos. Hola, buenos días. Bueno, gracias por tu pregunta. Sobre el tema de microchips, a ver, ahí es verdad que cuando miras el detalle, sí que una persona de lo que se da cuenta es de que el mundo de los chips es tremendamente grande. Hay semiconductores avanzados, luego también hay que mirar las distintas fases de la cadena de producción y demás. En el caso concreto que has preguntado sobre Estados Unidos y China y el papel que puede tener España y la Unión Europea en ese sentido, es el siguiente. Lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente, que puede afectar tanto a ministerios españoles como a Comisión Europea como a empresas españolas, es lo siguiente. Estados Unidos ya ha venido aplicando sanciones a empresas tecnológicas chinas que bien su portfolio estaba únicamente dedicado a microchips o bien a empresas que formaban parte de esa cadena de producción. Pero las sanciones que hubo en 2022, que han salido tanto en los medios de comunicación, son por primera vez unas sanciones que realmente van a suponer un antes y un después en esa producción en China. Y ahí el papel que tiene Taiwán es el siguiente. No sé si recordáis, hace dos años que cuando Taiwán quería instalar, hizo unas negociaciones con Lituania para instalar una fábrica de TSMC en Lituania, empezó a haber una suerte de bloqueo, ¿no?, hacia las empresas lituanas. Y en ese momento apareció el instrumento anticoerción, que también aparece en el informe de España en el mundo en 2023 levemente. Entonces, ahí el papel de la Comisión Europea que tiene ahora mismo y fundamentalmente es ir para adelante con la propuesta de reglamento europea de chips, en la que se elevan dos grandes medidas. En primer lugar, hacer lo que se llama Open Foundries, que sería como grandes fábricas de desarrollo dentro de Europa, y ahí
en estas últimas semanas ha aparecido una noticia de que TSMC podría estar negociando con Alemania para instalar una fábrica, pero hay dudas porque Alemania a nivel de política exterior sí que ha sido explícita en ciertos aspectos con China, pero no del todo. Entonces, ahí queda por ver. Y el papel de España en particular en este tema es, en primer lugar, seguir fomentando el PERTE de chips, ejecutar los fondos públicos de una manera mucho más eficaz, más eficiente, tanto a nivel burocrático como a nivel de realmente crear un ecosistema y sobre todo atraer a empresas extranjeras que se quieran instalar aquí, es decir, fomentar lo propio pero también incentivar lo externo, ¿no? Porque al final, como comentaba al principio, chips es un número muy grande de fases de cadenas de producción. Hay que tener en cuenta mecanismos de control de exportaciones, de inversiones extranjeras directas. Hay que tener en cuenta incluso materias críticas y tierras raras. Por tanto, hay ahí pues un número tremendamente elevado de cuestiones, pero en conclusión lo que tiene que hacer la Comisión Europea en grandes líneas es ir para adelante con la propuesta de reglamento. Y en el caso de España, conseguir que España también tenga una voz ahí para que la propia distribución de fondos de esa propuesta de reglamento europea de chips no genere una desigualdad entre Estados miembros, entre ellos España. Muchas gracias. Si podemos tener las preguntas y las respuestas más cortitas, porque hay muchísimas preguntas que quieren intervenir. Sí, Mira. Muy brevemente, la cuestión de Bielorrusia. Es obvio que Rusia ha sufrido una derrota estratégica en Ucrania, que no ha cumplido sus objetivos principales, pero también es obvio que ha ido adaptando su estrategia y ahora mismo su objetivo principal es conservar los territorios anexionados, aunque hay propuestas de que debe conquistar toda la parte oriental de Ucrania. Hoy por hoy yo creo que las maniobras conjuntas con Bielorrusia son más un terror psicológico, pero en un futuro creo que Rusia no descarta esta posibilidad y tampoco la descarta Lukashenko, que hay que recordar no es presidente reconocido por la comunidad internacional, sino Svetlana Tikhanovskaya, que está exiliada en Lituania. Por lo tanto, no excluyo del todo esta posibilidad, pero hoy por hoy, actualmente creo que Rusia intentará hacer sola esta nueva ofensiva y siempre hay que tener en cuenta que el armamento nuclear de Rusia ya está en Bielorrusia. Hay un acuerdo entre los dos gobiernos. Muchísimas gracias. Hay una pregunta desde la gente en Screen. En temas de coerción económica y de forma más general, de prácticas que distorsionan al mercado, ¿cuál sería el tema que más podría afectar a España? Hay sectores especialmente vulnerables. Yo tengo mi opinión, pero Jorge seguro que tiene también su respuesta. Ayudas de Estado. Sí, no, dos cosas, si me permites. Una, en respuesta a la pregunta anterior que se nos quedó por responder, la cuestión de Estados Unidos y Taiwán. Brevemente, creo que una de las pocas lecturas positivas que se pueden hacer de la guerra de Ucrania es que complica, digamos, un intento chino de hacer una operación militar en Taiwán en tres sentidos fundamentales. Uno, en que ha revelado lo complicada que puede ser una operación de este tipo, incluso cuando parece que, ¿no?, como parecía en febrero, que un paseo por el campo, ¿no?, que Kiev iba a caer en cuestión de días. En el estrecho de Taiwán sería una operación militar mucho más complicada, porque es una operación aeronaval y demás, contra un Estado que al menos en papel tiene unas capacidades de defensa superiores a las que tenía Ucrania, que arrastraba problemas con su ejército y demás, aunque luego no se han revelado tan consecuentes como se pensaba originalmente, pero bueno, ya de entrada más difícil, y con el que Estados Unidos sí que mantiene acuerdos de defensa, es decir, no explícitos una alianza formal como la OTAN, pero donde ese compromiso es más potente. Y nosotros tenemos un investigador que trabaja actualmente en el Center for Strategic and International Studies en Washington, y hace poco realizaron un simulacro, ¿no?, estos juegos de guerra que hacen, de qué pasaría, ¿no?, en el evento de una confrontación militar en Taiwán, y bueno, es una perspectiva bastante horrorosa a la que asomarse, pero en esta simulación es verdad que Taiwán conseguía mantener su independencia, ¿no?, de un posible ataque chino. Entonces yo creo que ahí en Estados Unidos va a mantener ese compromiso, sí, eso se puede dar por hecho. Riesgo económico para España mayor, mi opinión sería que aunque creo que esto parece menos probable que hace unos meses, pero digamos que la necesidad de combatir la inflación llegase, y las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo y el fin de el quantitative tightening genere una situación de fragmentación financiera, ¿no?,
con otra vez volver a la situación de las primas de riesgo desviándose en según qué estados europeos. Es verdad que ahí un poco el canario en la mina o el gran problema sigue siendo, también como en la crisis anterior, aunque no llegó ahí, es Italia, más que España, pero es verdad que nosotros estamos en una posición delicada de cara a un escenario como ese. Mi opinión, la pregunta, aparte del aspecto que has tocado tú, es el tema que ha mencionado Lara, ¿no? O sea, y que has mencionado tú, la confrontación entre Estados Unidos y Europa en torno al IRA, o sea, IRA, y, digamos, la transición verde. O sea, esos dos modelos de subvención frente a un modelo europeo calvinista de taxar las emisiones de carbono, de abundancia frente a escasez, cómo puede revelarse. Y yo creo que ahí el tema fundamental es el proteccionismo. O sea, Estados Unidos en el IRA opta por las subvenciones, pero a cambio de que lo que subvenciona esté producido dentro de Estados Unidos. Y ahí, digamos, que el sector que más salta a los ojos es el coche eléctrico. Europa fabrica el 30% de los coches eléctricos mundiales, Estados Unidos el 10% de los coches eléctricos mundiales, y si el IRA triunfa, pues hay un riesgo de que algunas de las inversiones previstas en Europa, no solo en el coche eléctrico, sino en la transición energética, vayan a estar en Estados Unidos y no en Europa. Creo que ese es el riesgo, y creo que el sector más vulnerable de forma inmediata, visible, con el IRA es, sin duda alguna, en mi opinión, es el coche eléctrico, es de lo que creo que estamos hablando. Tenemos una pregunta, dos aquí, y luego ya después pasamos aquí tres, y ahí dos, tres. O sea, dos, tres, tres. A ver si podemos ir un poco rápido. Buenos días, soy Laura Moreno de la Universidad de Nebrija, graduada en Derecho y Relaciones Internacionales. Brevemente quería preguntar acerca de la diplomacia española y europea, ya que es evidente que ha fracasado estrepitosamente, desgraciadamente, este pasado año con la guerra de Ucrania. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál va a ser el futuro para el 2023 de la diplomacia? Porque existe una tendencia en que la diplomacia ahora tiende a resolver conflictos mediante armas y generando más conflicto, en vez de quizás fomentar más el diálogo y la comunicación y la negociación, que son las bases propias de la democracia. Gracias. No creo que Nacho esté de acuerdo con la pregunta, pero seguro que tiene alguna respuesta. Nacho. ¿Agrupamos otra pregunta? Sí, o tomamos la siguiente y así... Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hola, muy buenas. Soy David Muñoz Arbona, senador de España por Ceuta y vicepresidente segundo de la Mesa de Asuntos Exteriores. Disculpe que llego un poquito tarde, tenía una reunión. Quería preguntarle, ¿qué perspectiva ven ustedes de su Real Instituto la ciudad con la situación geoestratégica y geopolítica que tienen Ceuta y Melilla, teniendo el mejor régimen económico y fiscal de Europa, de toda la Unión Europea en África, con respecto a la nueva situación geopolítica actual con Marruecos o incluso con la economía global en la que nos encontramos? Porque debido a los diferentes foros en los que me encuentro desde que soy senador y anteriormente, es casi inexistente el conocimiento no solo de Ceuta y Melilla, sino del régimen económico y fiscal especial que tenemos, ya que habla de eso el propio informe, y la potencialidad que tiene no solo para empresas digitales en España, sino también en Europa. Muchísimas gracias, senador. Vamos a ver, yo creo que la primera va para Nacho. ¿Y dónde estás, Haitham? Haitham te contestará la segunda. Bueno, el presidente ya adelanta que no voy a estar de acuerdo con el fracaso estrepitoso de la diplomacia. Me ha parecido una frase un poco fuerte. No, sí, porque a las metáforas históricas hemos abusado muchas de ellas, pero según el tono de la pregunta se podría decir que 1938 fue un año fantástico para la diplomacia, porque se intentó apaciguar, ¿no?, en la conferencia de Múnich, desmembrando Checoslovaquia. Realmente la diplomacia, por supuesto, que tiene que gestionar 2023 con inteligencia. Los diplomáticos tienen que ser capaces de huir de maximalismos. Es una tentación, ¿no?, el maximalismo, pensar que se puede derrotar, digamos, de manera definitiva Rusia. La geografía está ahí, no la vamos a cambiar. Pero yo creo que hay momentos en los cuales precisamente el papel de la política exterior, y para eso tienen los instrumentos de la seguridad, la defensa y la disuasión y la confrontación, tienen que ver con la defensa de valores fundamentales del mundo
de las democracias avanzadas y del orden internacional que va más allá mucho más allá del mundo occidental, digamos, nos corresponde a todos, y tal vez sí que una autocrítica es no haber sido capaces, quizá por dobles estándares con otras situaciones no exactamente iguales que la de Ucrania, pero parecidas, de convencer a todos los países del sur global, o ya que ahora llamamos sur global, y eso se vio en las dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, por supuesto China, pero India, Sudáfrica, Marruecos, se abstuvieron de condenar el ataque ruso o la anexión de la parte oriental de Ucrania. Eso sí puede ser considerado un fracaso, no haber sido capaces de encontrar esa sintonía de toda la comunidad internacional sobre lo que es algo inaceptable. Pero creo que la firmeza, haber sido capaz de poner a la opinión pública detrás, y ahora mismo lo cierto es que podemos estar orgullosos, ¿no?, de que realmente hay una mayoría que ve claro que esto es un desafío con el que hay que saber enfrentarse. En ese sentido, yo creo que no ha sido un mal año para la diplomacia, aunque haya sido un año terrible para las relaciones internacionales, porque uno de sus garantes, recordemos que Rusia sigue siendo hoy miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto, uno de sus garantes violó ese orden internacional. Mira. Yo solo quería decir una frase. Yo creo que no ha sido el fracaso de la diplomacia, ha sido fracaso de disuasión y de gestión de crisis, que tienen más que ver con la arquitectura de seguridad y defensa, y que a una agresión militar la única manera es responder defendiéndose militarmente si te atacan, y que la diplomacia ya llegará, pero en este momento sería apaciguamiento, no diplomacia. Bueno, Churchill la dijo, ¿no? Preferiste la humillación para evitar la guerra, y tuviste las dos. Nos queda... sí. No, tenemos a la respuesta. Sí, no sé si se me escucha. Sí. Al senador por Ceuta, usted ha dicho que no se conoce lo suficiente el régimen fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Yo diría incluso que entre la población española no se conoce la realidad de Ceuta y Melilla, y no se visita Ceuta y Melilla, no se piensa como un destino por donde pasar, pues a conocer aquello. Y yo siempre que puedo animo a todo el que me pregunta: dense una vuelta por Ceuta y por Melilla, van a encontrar cosas llamativas, interesantes, sobre todo es una parte de España que no suelen visitar los españoles. Entonces ahí, para empezar, igual la promoción del conocimiento, más allá del régimen fiscal, que efectivamente tiene muchas ventajas, etcétera, también de la realidad y de los atractivos que pueden tener las ciudades autónomas. Y la situación pues es la que es. ¿Qué voy a contar? Hay unas reivindicaciones por parte de Marruecos sobre esos territorios españoles desde hace siglos, y a veces desde España no se explica lo suficiente, lo intentamos, esa realidad desde hace siglos. Es decir, hay países donde no se cuestiona su integridad territorial, países europeos establecidos allende los mares, que son mucho más recientes esos territorios que pertenecen de lo que lo son el caso de Ceuta y Melilla en el Reino de España. Es decir, también hay un trabajo de una explicación al resto de socios de la comunidad internacional, que se sepa cuál es la realidad y por qué no estamos hablando, bueno, en fin, que el discurso, el relato, hay también que explicarlo y ocupar ese terreno. La relación con el vecino marroquí es muy extensa, muy amplia, muy compleja, rica y difícil. Y ahí hay una cuestión de reclamaciones y de integridades, en plural, territoriales. Hay una cuestión que está vinculada a las expectativas frustradas, y con frecuencia ocurre que en la relación con Marruecos, y también estamos viendo incluso con otros países del norte de África, hay expectativas que se frustran y generan reacciones y generan acciones que, bueno, pues son muchas veces contrarias a los intereses nacionales. Hace falta no solamente aprovechar las ventajas que ofrecen estas dos ciudades en su régimen, son territorio de la Unión Europea, esto quedó muy claro y se repitió y se insistió desde los más altos, digamos, autoridades de la Unión, cuando en Ceuta entraron cerca de 10.000 personas en mayo de 2021, porque Marruecos permitió ese acceso de esas personas, pero hace falta, bueno, pues tener unas posiciones firmes, claras, dialogadas, habladas, que tengan también una incorporación en su entorno geográfico.
Y ahí hay que ver también Marruecos qué acciones lleva a cabo en los últimos años, no desde la crisis de 2021, desde antes, de cierres de frontera comercial, por ejemplo, con Melilla, que parece que se puede reabrir, de la creación de una con Ceuta, que entiendo que hay pasos para su creación, nueva creación, porque no la ha habido antes. Y todo esto, bueno, pues cuanto más diálogo haya y sobre todo más consenso y más diálogo interno dentro de España a nivel de fuerzas políticas, a nivel de fuerzas sociales, más fuertes seremos como país en esa relación que, como digo, es muy intensa, es muy rica, pero también es compleja y difícil. Muchas gracias. Tenemos allí. Ángel Villascusa, de la cadena SER. Quería haber preguntado por la situación de la relación entre España y Marruecos, sobre todo de cara a esa cumbre que hay ahora a finales de enero, principios de febrero, de alto nivel entre los ministros, el presidente del gobierno. Sin embargo, me interesa saber cómo ven la relación, ya que hoy hay una reunión entre España y Francia. Tuvimos el problema con el Barmar, que finalmente parece que se ha solucionado. Y de cara a las relaciones entre España e Italia, con la victoria, desde la victoria de Meloni, parece que hay una ignorancia mutua, que no hay nada en la agenda a nivel a corto plazo. ¿Cómo van a ser esas relaciones entre España e Italia Nacho, con Meloni? Por favor, irá cortando porque nos quedan 20 minutos y todavía hay muchas preguntas. Nacho. Bueno, rápidamente, como saben, hoy, desde el punto de vista francés, se completa el eje de relación estratégica estructurada en tratados, desde el Tratado del Elíseo, de que cumple 60 años, luego el Tratado con Italia del Quirinal de 2021, y hoy en Barcelona se firma un tratado. Desde el punto de vista español, solamente había un tratado, digamos, de amistad reforzado con Portugal, que se firmó, creo que fue el 2021, si no recuerdo mal, y ahora este tratado con Francia. Esto, bueno, hace que tenemos dos vecinos con los que tenemos en este momento una relación muy buena. Seguramente que mis colegas, sobre todo Gonzalo, que está aquí, puede poner algún pero en el ámbito de las interconexiones energéticas, y Carmen González Enríquez en el ámbito de la cooperación migratoria y espacio Schengen, pero en general una relación muy buena. ¿Y qué pasa con el resto del sur de Europa? El resto del sur de Europa, y en particular Italia, que es el principal actor, nunca hemos sido capaces de teniendo en cuenta la enorme capacidad de relación, casi siempre ha sido por los actores, los líderes que no han tenido suficiente sintonía, de encontrar esa relación estratégica. Es verdad que ahora hay un formato a 9 de los Estados miembros del sur que, bueno, pues va madurando y desde los think tanks, por cierto, lo estamos acompañando, Instituto Elcano, en cooperación con nuestros colegas portugueses, franceses, italianos, griegos, croatas, estamos impulsando, ayudando eso, que haya una reflexión sobre lo que nuestros países comparten en relación con la integración europea, pero bueno, es verdad que la política hay elementos estructurales y elementos de agencia, y ahora mismo pues el gobierno que hay en Italia, aunque no se han cumplido los pronósticos más agoreros ni mucho menos, es un gobierno que no tiene el enfoque proeuropeo que tenía su predecesor Mario Draghi, ¿no? Pero yo creo que la relación entre España e Italia está condenada a ser buena, está condenada porque básicamente por lo que significa la Unión Europea. Se ha visto con el Brexit que salirse de la Unión Europea es una desconexión en muchos ámbitos, en muchos planos. Estar juntos en Bruselas, incluso cuando pensamos en países un poco más difíciles ahora como Polonia, sabemos que es una relación que está, si estamos juntos en lo que significa la Unión, está condenada a entenderse. Y con Italia, donde el 90% de la sustancia es potencialmente compartida, mucho más. Tenemos allí. Buenas tardes, Aurora Mínguez, periodista y ex corresponsal en París y en Berlín. Quisiera que sobre todo Nacho nos explicara un poco más su optimismo con respecto a la futura presidencia española de la Unión Europea. Visto el clima de polarización creciente y que va a aumentar a lo largo de este año, vistas los retos que tiene Europa, especialmente la lucha contra la extrema derecha y contra el populismo, visto que el Partido Popular ha llevado a Bruselas al gobierno español por el asunto de justicia, a mí se me hace un poco difícil pensar que esa presidencia vaya a ser armónica, pero me puedo equivocar y por eso pregunto a los expertos la opinión al respecto, si pueden desarrollarla un poco más. Gracias.
Nosotros somos optimistas impacientes. Pero en fin. Yo he expresado también esa inquietud, que quiero haberlo dicho, que las condiciones son buenas. Creo que, la presidencia de 2010, aquí está la ministra Jiménez, que aún no era ministra de Asuntos Exteriores, pero lo fue enseguida, después de aquella presidencia, fue una presidencia un poco amarga, porque nos tocó en un contexto muy complicado de la crisis, cuando la crisis financiera del 2008 mutó en crisis de deuda pública, justo en plena presidencia española. El 9 de mayo, que es el Día de Europa, fue el famoso Ecofin dramático. Incluso desde un punto de vista de las citas internacionales, recordarán, ¿no?, que se canceló la cumbre con Estados Unidos, la cumbre anunciada con el Mediterráneo. El partido en el gobierno cayó 10 puntos en intención de voto, que es una barbaridad, durante la presidencia. Es decir, fue desde el punto de vista económico, político, internacional. A pesar de que fue una presidencia, hay que decirlo, técnicamente bien ejecutada, porque había que implementar el Tratado de Lisboa y lo hizo muy bien, digamos, lo que es la administración, la diplomacia y los... Sin embargo, fue un contexto terrible. Yo quiero ser optimista, he expresado mi inquietud, he dicho que tenemos un grandísimo activo que no comparten los otros Estados miembros medianos y grandes de la Unión Europea, que es, a pesar de todo el ruido, ese enorme consenso que tenemos sobre cómo queremos conectar a España con Europa y con el mundo. Y claro, depende de los responsables políticos manejar eso, digamos, con altura de miras y con sentido de Estado, o con un cortoplacismo electoralista que al final todos saldremos perdiendo. Miremos al Reino Unido, por poner un contraejemplo de cómo muchas veces, ¿no?, las escaramuzas de partido, ni siquiera de política de corto plazo, han acabado perjudicando al país en su conjunto. Muchas gracias. Pasamos, me parece... tenemos aquí a Miguel Ángel. Miguel Ángel. Muchas gracias. Rápidamente, los verdes alemanes se ponen a favor de la entrega de armas a Ucrania y también a favor de la carbonización, porque dicen que esto ahora mismo hace falta. Esto es, ¿lo ven ustedes como que los verdes están desertando o que los verdes se han convertido en precursores de lo que pronto veremos decir a Johnny Belarra? Segundo, la definición de los intereses nacionales. A mí me parece, he hecho más que un vistazo muy rápido, que hay poca definición de cuáles son los intereses nacionales. Estamos muy alineados con la Unión Europea, con la OTAN, con todas estas cosas, pero bajo el síndrome de ser los niños más aplicados de la escuelita, los que van los primeros. Pero aparte de ir los primeros, hemos pensado sobre nosotros mismos y sobre también puede haber aquí efectos indeseables. Tercero, el proceso. Para mí es el elefante en la habitación. ¿Qué ha pasado con el proceso? ¿Perjudica a España en el mundo? ¿Le hace daño? O por el contrario podemos decir el proceso ha terminado, es irrelevante, esto no opera, no desprestigia a nuestro país, ni le crea ningún problema. Pues enhorabuena y brindemos. Y por último... Miguel Ángel, tres, por favor, porque es que no podemos... No, iba a decir una cosa, no es para que respondáis, es para que me escuchéis. Lo que quiero decir, ese gran consenso, que es una gran ventaja, ¿no tiene la desventaja que donde no hay consenso y donde hay división es en el seno del gobierno? Vamos a ver, yo creo que tienes alguna parte, y a lo mejor sobre el tema de la imagen de España tenemos a Carmen por aquí. Carmen González Enríquez, que es la responsable de nuestras encuestas. Bueno, sobre el tema de la imagen de... ¿Se me está escuchando? Sí. Sobre la imagen de España y la influencia negativa que ha podido tener el proceso, lo que hay que decir es que claramente eso está ya enterrado en el pasado. Es decir, tuvo un efecto negativo en el año 2018, y que cuando lo medimos en el 2018, poco después de los sucesos del referéndum del 2017, pero después eso ha ido desapareciendo completamente, porque ha desaparecido también en los medios de comunicación de los demás países europeos, en general en los medios de comunicación
internacionales, hacemos un seguimiento de eso, de qué se habla, qué se dice sobre España en la prensa escrita, bien sea en papel o en Internet, y vemos cómo el tema catalán, el proceso en general, ha ido desapareciendo completamente como tema del que se informe fuera de nuestras fronteras. Y eso se traduce también en que en la opinión pública internacional pesa poquísimo, por no decir ya nada, el proceso con ese impacto negativo, pero muy pequeño, que llegó a tener cuando ese discurso de reacción represiva del gobierno español ante los acontecimientos del otoño del 2017 o de finales del 2017 tuvieron efectivamente una repercusión disminuyendo la valoración que se hacía de la democracia española. Eso se acabó, por suerte, y en ese sentido se puede decir que el proceso, en términos internacionales o de imagen internacional de España, es ya un asunto del pasado, algo de lo que sin duda podemos estar muy contentos. No sé si, Nacho, ¿quieres algo sobre el tema de los verdes? No tanto de si son leading indicators o lagging indicators. Quizá el tema de una polémica muy grande verdes, que afecta hasta Greta Thunberg. A lo mejor Lara quiere decir algo más. Lara, por un lado, pero si tú querías de los temas del ejército. Solamente en relación con Cataluña, decir que si alguien dijo antes, alguna en España, en 2012, que no habría ningún tipo de solidaridad, simpatía hacia Cataluña toda, pero hacia el independentismo catalán en las instituciones europeas, no habría ningún tipo de simpatía internacional hacia un proceso unilateralista, fue el Instituto Elcano en publicaciones que dijo esto va a fracasar, ¿no? Y fracasó. Y siempre hemos dicho en todos estos informes, porque justamente han coincidido, porque el primero fue en 2013, hemos tratado el tema catalán, creo que no nos hemos equivocado nunca de lo que el escenario internacional iba a deparar. Este año dedicamos un párrafo sobre que se esperan decisiones judiciales que pueden tener algún tipo de impacto, pero francamente yo creo que ese es un no tema desde el punto de vista de la acción exterior española. Otra cosa es las oportunidades perdidas que tenemos para proyectarnos como una democracia plural, como un modelo en el mundo de encaje territorial, que lo éramos hasta hace poco, ¿no? Incluso cuando decía Clinton aquello del futuro será catalán, y eso desgraciadamente en gran parte de la sociedad catalana lo ha dilapidado, pero también España en su conjunto pues quizás no ha sido capaz. Bueno, ahora estamos inmersos en esto. Yo creo que eso está terminado. Es lo que quería decir sobre los verdes. Bueno, yo creo que los verdes alemanes desertando quizá es un poco una hipérbole, ¿no? Creo que refleja la situación actual, esa tensión entre el corto y el largo plazo, corto, medio y largo plazo, entre la necesidad de asegurar un acceso a la energía a precios asequibles. Vemos unas medidas extraordinarias que hasta hace pocos meses o año y poco eran impensables, yo creo que si esas medidas son puntuales y a corto plazo, lo que nos dice la Agencia Internacional de la Energía es que no tendría por qué poner en peligro el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos a medio y a largo. Otra cosa es que estas medidas se prolonguen en el tiempo, y lo que creo que sí es importante es precisamente esa dimensión exterior de estas medidas y cómo construimos la narrativa y hablamos de lo que estamos haciendo. Porque cuando vamos, por ejemplo, a la COP27, ha sido difícil explicar esta regresión y esta vuelta al carbón, efectivamente, y ha sido difícil también explicar medidas como la inclusión del gas y la nuclear en la taxonomía de la Unión Europea bajo ciertas circunstancias. Pero claro, bajo ciertas circunstancias quizá no viaje bien en los mensajes y en la narrativa, con lo cual yo creo que se cristaliza esa tensión a corto y a largo, y lo importante es focalizar, cerrar y avanzar en una serie de medidas que son importantes en cuanto a la diversificación de fuentes, y eso también hay una apuesta muy clara de la Unión Europea dentro de REPowerEU para un aumento muy significativo del despliegue de renovables, tanto solar como eólica y hidrógeno, aunque hemos visto planteamientos de hidrógeno azul más recientemente y no únicamente de hidrógeno verde. Teníamos allí dos preguntas.
Fernando Sánchez, a nivel particular, ingeniero industrial. Caramba, solo un comentario. Esto que explican ustedes, yo la verdad es que me choca, por ejemplo, con ver ayer el telediario y ver a Pere Aragonés declarando que van a volver a hacerlo y viendo cómo en España todos los cambios de leyes es para hacerlo más barato. Sinceramente me produce sorpresa, solo ese comentario. Mi pregunta iba acerca de, hilando con lo que decía el general, de mirar el pasado. Efectivamente, algo he oído de ustedes que iban a hablar algo de Hispanoamérica. No he oído, y yo creo que España no es que tenga vocación hispanoamericana, sino que Hispanoamérica era España. Filipinas en el 1898 era España, cuando la guerra de Estados Unidos, o sea, fue antes de ayer. Y México, etcétera. El mundo anglosajón con el que nos queremos juntar siempre nos ha desechado en Europa, el mundo anglosajón, el mundo católico de Hispanoamérica, somos la misma patria. Creo que perderemos una baza muy importante en la presidencia económica europea si algo no hacemos, y no he oído nada. Y quizás pero está escrito. O sea, bien, pero yo pregunto... Sí, le cuento muy rápidamente. O sea, en el instituto, como antes, y lo he hecho en la presentación, estamos muy volcados hacia Hispanoamérica, Latinoamérica, como lo quiera uno llamar. 3 medidas muy rápidas para que centre qué es lo que vamos a hacer durante estos próximos meses. En primer lugar, nuestro Consejo Científico se han incorporado 15 latinoamericanos. Somos el think tank europeo con mayor presencia de investigadores latinoamericanos, el CANO. Y esto es una potenciación a uno de nuestros ejes específicos de investigación que se llama América Latina como protagonista global. Esta es una primera idea. La segunda idea, en la primavera, probablemente entre marzo y abril, vamos a publicar un informe que estamos elaborando desde hace tiempo bajo la dirección de Carlos Malamud, que se llama ¿Por qué Latinoamérica importa?, que es la continuación del informe que elaboramos con el mismo título hace 3 años, de forma que digamos que queremos analizar Latinoamérica, Hispanoamérica, desde muchos puntos de vista, y desde luego una de las publicaciones, si va a nuestra página, en la que estamos siguiendo qué es lo que ocurre en la política latinoamericana, sus shocks, bueno, pues lo podrá ver, porque prácticamente de forma semanal Andrés Malamud y Carlos Malamud, que no son familia, pero sí son argentinos los dos, siguen continuamente. Y aparte de eso tenemos 2 grupos de trabajo específicos en el CANO dirigidos a América Latina. Uno de ellos, que con la participación y dirección de Esther Solano, una de nuestras investigadoras en el Consejo Científico, hemos llevado a cabo a lo largo de todo este año con Brasil, y un grupo de trabajo nuevo que estamos creando en este mismo mes y que va a dedicarse a México. Nuestra idea es una idea muy sencilla. Queremos hablar de América Latina, pero sobre todo queremos servir para que América Latina hable de los problemas globales. América Latina no puede seguir siendo vista por la mayoría de la población como problemas o como un lugar delirante de mariposas amarillas y lluvias que duran 1001 días. Lo que necesitamos es explicarle al mundo que América Latina tiene ideas para resolver problemas que hoy son los más importantes que tenemos. Y Carmen, creo que quieres añadir algo. Sí, quería añadir en relación con la importancia que estamos dando en el CANO este año a América Latina, o siempre, pero específicamente este año, y de cara también a esa presidencia de la Unión Europea, que la próxima encuesta Barómetro Real Instituto del CANO, que vamos a realizar próximamente, va a dedicar una parte específica a la imagen que los españoles tienen de América Latina, y luego vamos a hacer una encuesta en América Latina, solo en América Latina, en los países más grandes de América Latina, en 10 de ellos, para ver precisamente lo contrario, es decir, cuál es la imagen en América Latina de España, cómo se valoran las relaciones con España, qué es lo que se desea de España en esas relaciones internacionales, etcétera.
si van a hablar... Claro, la leyenda negra en España es grande y es actual, porque están tirando estatuas, la cultura de la cancelación, estatuas de Colón, de Fray Junípero, o sea, van a hacer algo por hacer justicia, nos vamos a defender. En Holanda, mi hermano, que trabaja en una empresa, dice que a los niños que llamo al Duque de Alba, le dicen. Desde hace siglos se dice eso. Tenemos ahí la última pregunta, porque estamos ya fuera de tiempo. Por favor. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta sobre Ucrania. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el envío de armas desde España a Ucrania? ¿Y cómo ven la intervención del presidente de gobierno ayer en Davos sobre negociaciones y el papel de Alemania y Francia? Muchas gracias. Referente a Ucrania se refiere. Bueno, el presidente Zelensky en una de sus intervenciones agradeció especialmente el apoyo de Reino Unido, por supuesto, Alemania y Francia y España. Aunque en España no tenemos detalles sobre la ayuda militar a Ucrania por razones de seguridad, parece que ucranianos están bastante contentos con esta ayuda hasta ahora. También hay que mencionar que hemos empezado con los entrenamientos de los soldados ucranianos y respecto a incluso el presidente Sánchez fue uno de los primeros que propuso a Ucrania envío de los tanques Leopard. Posteriormente se ha dicho que estos tanques están en un mal estado, por lo tanto hoy España no participa en la reunión sobre una alianza de los Leopards, como lo ha llamado el ministro de Defensa de Reino Unido, pero sí que España está comprometida con ayuda militar, política y financiera a Ucrania, siempre dentro del marco de la relación transatlántica y en coordinación con los aliados, que es muy importante. Respecto a la postura de Francia y Alemania en Davos y el presidente Sánchez, yo creo que lo más importante en este momento es mantener la unidad. El presidente de Alemania, Scholz, ha evitado, a pesar de todas las presiones ayer en Davos, ha evitado dar la respuesta definitiva si Alemania va a permitir el envío de los Leopards de Finlandia, de Polonia o en futuro de España quizás, pero puede que su nuevo flamante ministro de Defensa lo anuncie él mismo. Yo creo que hay una gran expectativa entre los aliados que Alemania finalmente va a ceder, y lo que sí que se ha demostrado hasta ahora, el armamento que hemos entregado a Ucrania ha servido. Quiero decir, Ucrania ha tenido una contraofensiva desde septiembre de éxito. Ahora estamos en meses de invierno, que la guerra está ralentizándose, pero para primavera Ucrania necesita carros de combate y los tanques, porque los Amarat y los Leopards son mucho más superiores en términos técnicos de los tanques rusos, a pesar de que los tanques rusos tienen la oruga más ancha, que es más propia para andar en barro, hielo, etc. Yo quiero concluir simplemente, y hemos empezado con la guerra de Ucrania, con dos cosas. El próximo 23 de febrero hablaremos aquí sobre las lecciones de la guerra de Ucrania, será el aniversario de la invasión, y segundo, quiero subrayar una vez más que es muy importante mantener la unidad transatlántica y el apoyo a Ucrania, porque al fin y al cabo los ucranianos deben decidir sobre su futuro y el futuro de unos eventuales acuerdos de paz, pero sobre todo sobre el futuro de la guerra. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos cumplido más o menos el horario previsto. Muchísimas gracias por la atención. Tienen copias del ejemplar en papel. En nuestra página web está ya colgado todo el informe. Lo hemos ido presentando de forma secuencial las últimas 6 semanas y tendrán ahí materiales
manténgase atentos al Cano, porque estos temas que hemos contado con este mundo de incertidumbre radical nos va a dar muchas oportunidades de hacernos preguntas y a nosotros de tratar de encontrar respuestas. Muchas gracias a todos y a todos.